La vida puede desmoronarse en un instante, como un castillo de arena arrastrado por la marea. Pero en los escombros de lo que fuimos, a menudo encontramos la semilla de lo que estamos destinados a ser. Esta es la historia de Roxana, una mujer que conoció el abismo de la desesperanza y, desde allí, construyó un camino hacia una libertad que nunca imaginó. Su viaje no fue sencillo, estuvo lleno de lágrimas, sudor y decisiones difíciles, pero cada paso la llevó a una revelación profunda, una regla sencilla que transformó su mundo. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que puede cambiar tu forma de ver el dinero, la disciplina y tu propio destino. En el corazón vibrante de la ciudad de Cartagena, donde la brisa marina bailaba con el aroma a café y la música de la cumbia se colaba por las ventanas, vivía Roxana. Su vida, hasta hace poco, había sido un lienzo pintado con los colores de la rutina y la seguridad. Trabajaba incansablemente en una oficina gris, con una pila de documentos que crecía como la maleza en un jardín descuidado, y las facturas se amontonaban en su mesa, recordatorios constantes de un presente que apenas le permitía respirar. La sonrisa en su rostro era a menudo una máscara, una cortesía que ofrecía al mundo mientras por dentro sentía el peso de un futuro incierto. Cada mes, el sueldo que recibía se evaporaba como el rocío matutino bajo el sol caribeño, dejando solo el rastro de deudas y preocupaciones. Se sentía atrapada en un ciclo interminable, como un pez nadando en un estanque sin salida. Su hogar, un pequeño apartamento con vistas a un callejón ruidoso, era su refugio y su prisión. Las paredes, adornadas con fotografías descoloridas de momentos más felices, parecían burlarse de su situación actual. Recordaba a sus padres, trabajadores incansables, que siempre le habían inculcado el valor del esfuerzo y la perseverancia. El dinero no compra la felicidad, Roxana, pero te da tranquilidad, le decía su madre con voz suave, mientras su padre asentía solemnemente desde su sillón. Esas palabras resonaban en su cabeza ahora, con un eco amargo. La tranquilidad era un lujo que no podía permitirse. Un día, el mundo de Roxana se volcó por completo. Una carta, con el membrete de la empresa para la que había dedicado 10 años de su vida, llegó a su puerta como un heraldo funesto. El contenido era breve y conciso. Reestructuración de personal. Su puesto ha sido eliminado. Las palabras danzaron ante sus ojos, borrosas y sin sentido. Su mente se negaba a procesar la información. ¿Despedida? Ella, la misma Roxana que llegaba temprano y se quedaba tarde, la que nunca decía no a una tarea extra, la que consideraba a sus compañeros como una segunda familia. El golpe fue devastador, un terremoto que sacudió los cimientos de su existencia. Sentada en el suelo frío de su sala, con la carta arrugada en la mano, sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones. El silencio de su apartamento se volvió opresivo. Cada tic-tac del reloj marcando el paso de un tiempo que ahora carecía de rumbo. Las lágrimas comenzaron a caer, lentas al principio, luego en un torrente incontrolable. Eran lágrimas de frustración, de miedo, de una profunda sensación de fracaso. Había puesto toda su fe en la seguridad de un empleo, y ese empleo la había abandonado. La incertidumbre se cernía sobre ella como una tormenta inminente. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo pagaría el alquiler, la comida, las medicinas de su madre enferma? La oscuridad comenzó a envolverla, una manta pesada de desesperación. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas. Se sumergió en la autocompasión. Pasaba horas mirando el techo, reviviendo cada error, cada oportunidad perdida. La búsqueda de un nuevo empleo se convirtió en una tarea titánica. Cada "lo lamentamos" en una punzada dolorosa. Las entrevistas terminaban en promesas vacías. Los correos electrónicos quedaban sin respuesta. El dinero ahorrado comenzó a mermar, y con él, su esperanza. Se sentía insignificante, una pieza desechada en el gran engranaje de la vida. Su energía vital se desvanecía, sus ojos perdían el brillo, y su cuerpo se encorvaba bajo el peso de la tristeza. Una tarde, mientras la ciudad se teñía de los cálidos tonos del atardecer, Roxana decidió salir a caminar. Quería escapar de las 4 paredes que la asfixiaban. Caminó sin rumbo fijo por las calles adoquinadas del centro histórico.
entre los muros coloniales que susurraban historias de siglos pasados. El bullicio de los turistas, las risas de los niños, el aroma a frituras y dulces, todo se sentía ajeno a su dolor. Se detuvo frente al imponente reloj de la torre, un símbolo de un tiempo que no se detenía por nadie. Miró su reflejo en el escaparate de una tienda cerrada, y lo que vio la sorprendió. Una mujer con ojeras profundas, el cabello despeinado y una expresión de derrota. No era la Roxana que conocía. En ese instante, algo se encendió dentro de ella, una pequeña chispa, casi imperceptible, de resistencia. No podía seguir así. No podía permitirse hundirse. Sus padres no la habían criado para rendirse. La vida le había dado un golpe, sí, pero no la había noqueado por completo. Había una fuerza dentro de ella, latente, esperando ser despertada. Era el momento de levantarse, de sacudirse el polvo y enfrentar la realidad, por dura que fuera. La resignación se transformó en una tenue determinación. No sabía cómo, pero sabía que tenía que encontrar un camino. Al regresar a casa, con la mente un poco más clara, comenzó a revisar sus finanzas. Los números eran desalentadores. Una cantidad de dinero que apenas le alcanzaría para un par de meses, y luego, el vacío. Pero entre los estados de cuenta y las facturas impagas, encontró una pequeña libreta, desgastada por el uso, que su abuela le había regalado cuando era niña. En la primera página, con una caligrafía elegante y firme, su abuela había escrito: «Siempre guarda un poquito para ti, nieta. Es tu tesoro, tu seguridad, tu libertad». Esa frase, que en su momento le pareció un simple consejo, adquirió un nuevo significado. Recordó las historias de su abuela, una mujer fuerte y sabia que había enfrentado tiempos difíciles con una resiliencia inquebrantable. Ella siempre hablaba de la importancia de la previsión, de no depender de nadie más para su sustento. No es cuánto ganas, Roxana, sino cuánto conservas y haces crecer, solía decir con una sonrisa en los labios. Las palabras de su abuela eran como un bálsamo para su espíritu herido, un rayo de luz en la oscuridad de su desesperación. En esa libreta, entre páginas llenas de recetas y poemas, encontró un pequeño apunte: la regla del 20%. Su abuela, en su sencillez, había entendido un principio fundamental que Roxana, con toda su educación y experiencia laboral, había ignorado por completo. Había vivido al día, gastando casi todo lo que ganaba, sin construir un colchón financiero que la protegiera de los imprevistos. Ahora, enfrentando la cruda realidad de su desempleo, entendía la sabiduría detrás de esas pocas palabras. La idea resonó en lo más profundo de su ser. Un 20%. Era un número que, en medio de su crisis, sonaba ambicioso, casi imposible. Pero la chispa de resistencia que había sentido en su caminata se avivó. Y si intentaba aplicarla, incluso ahora que no tenía ingresos. Los siguientes días se dedicó a estudiar, a leer todo lo que encontraba sobre finanzas personales, sobre ahorro, sobre inversión. Descubrió un mundo completamente nuevo, lleno de conceptos que antes le parecían aburridos y complejos, pero que ahora, bajo la presión de su situación, se volvieron fascinantes. Se dio cuenta de que no se trataba solo de números, sino de una mentalidad, de una forma de ver el dinero como una herramienta para construir una vida mejor, no solo como un medio para pagar facturas. Comprendió que el problema no era cuánto ganaba, sino la relación que tenía con el dinero, sus hábitos, sus creencias. Una tarde, mientras revisaba sus gastos, encontró un viejo recibo de una cena costosa en un restaurante de lujo. Un recuerdo de tiempos en los que se permitía esos caprichos, sin pensar en las consecuencias. Sintió una punzada de arrepentimiento. ¿Y si en lugar de gastar ese dinero lo hubiera ahorrado? ¿Y si hubiera aplicado la regla del 20% desde el principio? Se dio cuenta de que el pasado no podía cambiarse, pero el futuro sí. Era el momento de dejar de lamentarse y empezar a actuar. La desesperación comenzó a transformarse en determinación, y la tristeza en una quietud que albergaba una nueva fuerza. Decidió que su primer paso sería tomar control total de sus gastos. Cada centavo sería rastreado, cada compra sería cuestionada. Era una tarea tediosa,
pero se aferró a ella con la tenacidad de quien sabe que su supervivencia depende de ello. Recortó todo lo que no era esencial: las salidas al cine, las suscripciones a servicios que apenas usaba, incluso el café de la mañana que compraba en la cafetería de la esquina. Cada pequeño ahorro era una victoria, una gota de agua en el desierto de su incertidumbre. Al principio, se sintió privada, como si estuviera castigándose a sí misma. Pero con el tiempo, comenzó a sentir una extraña sensación de empoderamiento. Estaba tomando las riendas de su vida, una decisión a la vez. El apartamento que antes le parecía una prisión, ahora se convertía en un laboratorio de experimentación. Comenzó a cocinar en casa, a buscar recetas económicas y nutritivas. Descubrió el placer de las pequeñas cosas, de un paseo por el parque en lugar de ir de compras, de leer un libro en lugar de ver televisión. La simplicidad se convirtió en una aliada inesperada. Su mente, antes consumida por la ansiedad, comenzó a encontrar claridad. La quietud y la concentración en sus gastos le permitieron ver las cosas desde una perspectiva diferente. Se dio cuenta de que muchas de sus necesidades eran en realidad deseos, impulsos momentáneos que satisfacían un vacío emocional más profundo. Un día, mientras preparaba una sencilla cena, un pensamiento cruzó su mente. Si su abuela, con menos recursos y oportunidades, había logrado la estabilidad financiera, ella también podía hacerlo. La regla del 20% no era solo una fórmula matemática, era una filosofía de vida, un compromiso con el futuro. Era una promesa que se hacía a sí misma, una promesa de construir una base sólida para su vida, pase lo que pase. La idea de la libertad financiera, antes un concepto abstracto y lejano, comenzó a tomar forma en su imaginación. No se trataba de ser millonaria, sino de tener la tranquilidad de saber que tenía el control, que podía afrontar los imprevistos, que no tendría que depender de nadie. La noche siguiente, después de una búsqueda exhaustiva en Internet, encontró un pequeño anuncio de un trabajo temporal como asistente administrativa en una librería de segunda mano. No era el trabajo de sus sueños, y el sueldo era modesto, apenas suficiente para cubrir sus gastos básicos. Pero era un comienzo. Era una oportunidad de volver a generar ingresos, por pequeños que fueran. La idea de trabajar rodeada de libros, de historias, de conocimiento, le dio una nueva energía. Envió su currículum con una determinación renovada, y para su sorpresa, la llamaron para una entrevista al día siguiente. Su corazón latió con una mezcla de nerviosismo y emoción. Era un pequeño paso, sí, pero era un paso hacia adelante. La entrevista en la librería fue diferente a todas las demás. El dueño, un hombre mayor de barba blanca y ojos amables, no se detuvo en su experiencia laboral, sino que le preguntó sobre sus pasiones, sus sueños, sus motivaciones. Roxana, con una sinceridad que la sorprendió a sí misma, le habló de su reciente experiencia, de su propósito de tomar control de sus finanzas, de la sabiduría de su abuela. El hombre la escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Al final, le ofreció el puesto. «Veo algo especial en ti, joven», le dijo con una sonrisa cálida, una chispa de resiliencia que pocos tienen. «Creo que harás un buen trabajo aquí». La primera semana en la librería fue un bálsamo para su alma. El ambiente era tranquilo, el aroma a papel viejo y café la envolvía en una sensación de calma. Se sentía útil de nuevo, parte de algo. Su salario, aunque modesto, era un rayo de esperanza. Y a partir de ese primer sueldo, Roxana tomó una decisión firme. No importa cuán pequeño fuera, aplicaría la regla del 20%. Destinaría una quinta parte de cada ingreso a su ahorro, a construir ese colchón de seguridad que tanto necesitaba. Era un desafío, sí, pero uno que estaba decidida a superar. Cada vez que recibía su cheque, antes de pagar cualquier factura, antes de comprar cualquier cosa, apartaba esa porción sagrada. Al principio, dolía. Significaba privarse de cosas que antes daba por sentadas. Pero cada vez que transfería ese dinero a su cuenta de ahorros, sentía una punzada de orgullo, una sensación de victoria. Estaba honrando la memoria de su abuela, y más importante aún, se estaba honrando a sí misma.
El camino hacia la libertad financiera no era una carrera de velocidad, sino una maratón. Lo entendía ahora. Y cada pequeño paso, cada sacrificio, la acercaba un poco más a la meta. Se dio cuenta de que el dinero no era el enemigo, ni la solución a todos sus problemas, sino una herramienta. Una herramienta que, utilizada con sabiduría y disciplina, podía abrir puertas y crear oportunidades. La historia de su abuela, la regla del 20%, se había convertido en su faro, guiándola a través de las turbulentas aguas de la incertidumbre. Y aunque el camino aún era largo, Roxana sentía una paz que no había conocido en mucho tiempo. Una paz nacida de la determinación y la fe en sí misma. Aquí tienes la segunda parte del guión, continuando la historia de Roxana. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, Roxana se sumergía cada vez más en su nueva vida. La librería se había convertido en mucho más que un lugar de trabajo. Era un santuario donde las historias de otros la inspiraban y donde la tranquilidad le permitía reflexionar. Cada libro que organizaba, cada estantería que limpiaba, cada cliente al que atendía, la conectaba con el mundo de una manera nueva y significativa. El dueño, don Fernando, se convirtió en un mentor inesperado, compartiendo con ella no solo anécdotas sobre libros antiguos, sino también perlas de sabiduría sobre la vida y la perseverancia. La paciencia, Roxana, es la virtud más valiosa, le dijo un día, mientras observaban el atardecer a través de los grandes ventanales de la librería. Las grandes cosas se construyen ladrillo a ladrillo, no de golpe. Roxana internalizó esas palabras. Su cuenta de ahorros, antes una cifra insignificante, comenzaba a crecer, poco a poco, con la constancia de una gota de agua que esculpe la piedra. Cada 20% que apartaba de su modesto sueldo era un acto de fe, una declaración de independencia. La disciplina, que al principio le había parecido una camisa de fuerza, se transformó en una aliada, una fuerza interna que la impulsaba hacia adelante. Había días en que la tentación era grande, en que veía un vestido bonito en una vitrina o un nuevo aparato electrónico que le prometía simplificar su vida. Pero la imagen de su abuela, sus palabras resonando en su mente, la mantenían firme. Su libertad valía más que cualquier capricho momentáneo. Se dio cuenta de que no se trataba solo de ahorrar, sino de vivir de manera consciente. Cada decisión de gasto se analizaba con detenimiento. ¿Realmente necesito esto? ¿O es solo un deseo pasajero? Descubrió que la verdadera satisfacción no venía de la acumulación de cosas materiales, sino de la tranquilidad que le daba saber que estaba construyendo un futuro más seguro. Empezó a llevar un pequeño cuaderno, donde anotaba cada ingreso y cada egreso. Una práctica que al principio le parecía obsesiva, pero que pronto se convirtió en una herramienta invaluable. Conocer sus números le daba poder, le permitía tomar decisiones informadas y ver con claridad el progreso que estaba logrando. Un día, mientras hojeaba un viejo libro de economía en la librería, encontró un capítulo sobre inversiones a largo plazo. Los términos le parecían complejos al principio, pero con la ayuda de don Fernando, que le explicó algunos conceptos básicos con paciencia y ejemplos sencillos, comenzó a entender que su dinero, una vez ahorrado, no tenía que quedarse quieto. Podía trabajar para ella. La idea de que su 20% pudiera generar más dinero por sí mismo la fascinó. Era como plantar una semilla y verla crecer hasta convertirse en un árbol frondoso. Con precaución y después de mucha investigación, decidió dar un pequeño paso. Abrió una cuenta de inversión modesta, siguiendo los consejos de don Fernando y las guías para principiantes que encontró. No buscaba hacerse rica de la noche a la mañana, sino aprender, experimentar y ver cómo sus ahorros podían multiplicarse con el tiempo. El primer depósito fue pequeño, pero simbólico. Era el comienzo de una nueva etapa en su viaje hacia la libertad financiera. Cada mes, además de su 20% de ahorro, destinaba una pequeña parte de ese ahorro a esa cuenta de inversión. Era un experimento, un aprendizaje, un acto de fe en el poder del interés compuesto. La vida de Roxana comenzó a florecer de maneras inesperadas. La ausencia de la ansiedad financiera le liberó espacio mental para otras cosas. Retomó su pasión por la pintura,
un hobby que había abandonado hacía años por falta de tiempo y recursos. Se inscribió en un pequeño taller de arte comunitario, donde encontró una comunidad de personas con intereses similares. Los colores vibrantes de sus cuadros reflejaban la nueva luz que había encontrado en su vida. Se sentía más conectada consigo misma, más plena, más presente. La alegría no dependía de la cantidad de dinero en su cuenta, sino de la riqueza de sus experiencias y de la conexión con su propósito. Un día, mientras conversaba con don Fernando, surgió la oportunidad de un nuevo proyecto. La librería planeaba expandir su sección de libros infantiles y necesitaban a alguien con creatividad y buen gusto para organizar y decorar el espacio. Don Fernando, conociendo el talento oculto de Roxana para el arte, le ofreció la tarea. Era una oportunidad de usar sus habilidades, de crear algo hermoso y además de ganar un dinero extra. Roxana aceptó con entusiasmo. Era la primera vez en mucho tiempo que se sentía emocionada por un proyecto. No por la necesidad de pagar facturas, sino por el puro placer de crear. El proyecto de la sección infantil fue un éxito rotundo. Roxana diseñó un espacio mágico, lleno de colores y personajes de cuentos, que atrajo a muchas familias y niños a la librería. Su creatividad no solo enriqueció el ambiente, sino que también impulsó las ventas de libros infantiles. Don Fernando estaba encantado. «Siempre supe que tenías un don, Roxana», le dijo con una sonrisa orgullosa. «A veces, solo necesitamos un empujón para descubrir de qué somos capaces». El dinero extra que ganó lo destinó, como era su costumbre, a su 20% de ahorro e inversión. No se dejó llevar por la emoción del momento. Su disciplina era inquebrantable. A medida que pasaba el tiempo, Roxana comenzó a notar cambios profundos en sí misma. La mujer ansiosa y desesperanzada que había sido unos meses atrás había dado paso a una persona serena y confiada. Sus decisiones ya no estaban motivadas por el miedo, sino por la intención y la estrategia. Había aprendido que la verdadera libertad no era tener mucho dinero, sino no ser esclava de él. Era tener el control, la capacidad de elegir, la tranquilidad de saber que estaba preparada para lo que viniera. La regla del 20% no era solo una herramienta financiera. Se había convertido en un pilar de su filosofía de vida. Su relación con el dinero se transformó por completo. Antes, lo veía como una fuente constante de preocupación, algo que siempre escaseaba y que generaba estrés. Ahora, lo veía como una herramienta poderosa, un recurso que podía crecer, que podía trabajar para ella, que podía brindarle seguridad y oportunidades. Comprendió que la abundancia no era solo cuestión de cuánto dinero entraba, sino de la mentalidad con la que se gestionaba ese dinero. La gratitud por lo que tenía, por el trabajo, por las oportunidades, se convirtió en una parte fundamental de su día a día. Un año después de su despido, Roxana recibió una noticia inesperada. La empresa donde había trabajado antes, después de una serie de cambios en su dirección, se puso en contacto con ella. Le ofrecían un puesto de mayor responsabilidad, con un salario significativamente más alto y mejores beneficios. Era una oportunidad que muchos considerarían el regreso triunfal, la reivindicación. La Roxana de hace un año habría aceptado sin dudarlo, viendo en ello la solución a todos sus problemas. Pero la nueva Roxana era diferente. Se tomó su tiempo para reflexionar. Analizó la oferta con la misma meticulosidad con la que había analizado sus gastos. Habló con don Fernando, quien la escuchó con su sabiduría habitual. «La vida nos presenta bifurcaciones, Roxana», le dijo el anciano librero. «A veces, el camino más obvio no es el que nos lleva a donde realmente queremos ir». Roxana se dio cuenta de que el dinero, por sí solo, ya no era su principal motor. Valoraba la paz, la autonomía, la conexión con su propósito. En la librería, había encontrado un sentido de comunidad y de contribución que no había experimentado en su antiguo empleo. Finalmente, tomó una decisión que sorprendió a muchos, pero que para ella era la más coherente. Rechazó la oferta. Explicó a los representantes de su antigua empresa que, aunque agradecía la oportunidad, había encontrado un nuevo camino que la llenaba más,
y que le brindaba la libertad que buscaba. No era una decisión impulsiva, sino una basada en una profunda autoconciencia y en la solidez de sus nuevas bases financieras. Sabía que con su 25% de ahorro e inversión y su disciplina podía construir el futuro que deseaba, a su manera. Don Fernando, al enterarse de su decisión, la miró con una sonrisa que denotaba orgullo. «Sabía que tomarías la decisión correcta, Roxana», le dijo. «La verdadera riqueza no es el tamaño de tu cuenta bancaria, sino la libertad de elegir tu propio camino». Roxana no solo continuó en la librería, sino que también comenzó a tomar más responsabilidades, convirtiéndose en una pieza clave del equipo. Su experiencia en el proyecto de la sección infantil la impulsó a explorar nuevas ideas para atraer a más lectores y hacer de la librería un centro cultural en la comunidad. Su creatividad, antes reprimida, ahora fluía libremente. Incluso con su modesto salario y luego con el aumento por sus nuevas responsabilidades, Roxana mantuvo su regla del 20% como algo innegociable, pero no se detuvo ahí. Una vez que su fondo de emergencia alcanzó una suma considerable y que sus inversiones comenzaban a dar pequeños frutos, comenzó a destinar una pequeña porción adicional de sus ingresos a causas que le importaban. Donaba a un refugio de animales, apoyaba programas de lectura para niños y ayudaba discretamente a algunas familias necesitadas de su comunidad. El acto de dar, sin esperar nada a cambio, le brindaba una satisfacción que el dinero por sí solo nunca podría haberle dado. La transformación de Roxana era palpable. Ya no vivía con el miedo constante al futuro, sino con la confianza de que tenía las herramientas y la disciplina para afrontar cualquier desafío. Su rostro irradiaba una paz y una alegría genuinas. Había aprendido que la vida no se trataba de evitar las caídas, sino de cómo te levantabas después de ellas. La adversidad, en lugar de destruirla, la había pulido, revelando una fuerza y una sabiduría que siempre habían estado dentro de ella, esperando ser descubiertas. Su historia se convirtió en un susurro entre sus conocidos, un ejemplo silencioso de resiliencia y empoderamiento. Algunos la veían con admiración, otros con curiosidad, preguntándose cómo había logrado una transformación tan profunda. Pero Roxana no predicaba, solo vivía su verdad. Su vida era la mejor lección, el testimonio de que la disciplina, la conciencia y la persistencia pueden convertir la desesperanza en un camino hacia la libertad. La regla del 20% no era solo una estrategia financiera, era un recordatorio constante de que ella tenía el poder de forjar su propio destino. El tiempo siguió su curso, y Roxana continuó aplicando los principios que había aprendido. Su cuenta de ahorros e inversiones crecía de manera constante, y su tranquilidad financiera le permitía explorar nuevas pasiones y contribuir a su comunidad. Había descubierto que la verdadera riqueza no estaba en la cantidad de dinero que poseía, sino en la libertad que ese dinero le brindaba para vivir una vida plena, con propósito y significado. Ya no sentía la presión de seguir un camino preestablecido, sino la emocionante posibilidad de crear el suyo propio. Su vida era un testimonio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz esperando ser descubierta, una lección que puede transformar por completo nuestro mundo. Aquí tienes la tercera y última parte del guión, completando la historia de Roxana y la moraleja final. Los años pasaron, tejiendo nuevas capas en la vida de Roxana, como las páginas que se suman a un viejo y querido libro. Su presencia en la librería se había vuelto indispensable, su sonrisa un faro para los clientes y su sabiduría una fuente de inspiración para sus colegas. Don Fernando, con el paso del tiempo, le confió cada vez más responsabilidades, viéndola no solo como una empleada, sino como una socia en el alma del negocio. La pequeña librería, bajo su influencia, se transformó en un vibrante centro cultural, organizando lecturas de poesía, talleres de escritura y eventos para niños, convirtiéndose en un verdadero corazón para la comunidad de Cartagena. Roxana no solo trabajaba allí, ella le daba vida. Su regla del 20%, que una vez fue una decisión forzada por la desesperación, se había convertido en un hábito arraigado,
una parte tan natural de su vida como respirar. Sus ahorros, cuidadosamente gestionados y reinvertidos, habían crecido más allá de lo que alguna vez imaginó. No era una mujer extravagante, ni buscaba lujos innecesarios. Su mayor riqueza era la tranquilidad, la capacidad de elegir, de decir sí a las oportunidades que resonaban con su propósito y no a aquellas que no lo hacían. Había logrado esa libertad financiera de la que su abuela hablaba, no con millones en el banco, sino con la conciencia de que tenía la autonomía para vivir su vida bajo sus propios términos. La experiencia le había enseñado que el dinero, en esencia, es energía. Una energía que puede ser una fuente de angustia o una herramienta de empoderamiento, dependiendo de cómo se canalice. Había aprendido que la verdadera seguridad no viene de la cantidad de dinero que se tiene, sino de la capacidad de generarlo, administrarlo y hacerlo crecer, incluso en las circunstancias más adversas. La disciplina no era un castigo, sino la clave para desbloquear su propio potencial. Un día, mientras la brisa marina soplaba suavemente a través de la plaza y el sol se ponía tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados, Roxana se encontró sentada en un banco, observando a la gente pasar. Veía a jóvenes con la prisa de la vida, a familias disfrutando del momento, a ancianos con la sabiduría en sus ojos. Y en ese instante, una profunda reflexión invadió su ser. Se dio cuenta de que su viaje no había sido solo sobre el dinero, sino sobre mucho más. Fue un viaje de autodescubrimiento. La pérdida de su empleo, ese evento que la había sumido en la oscuridad, había sido en realidad un catalizador. Un sacudón que la obligó a mirar hacia adentro, a confrontar sus miedos y a desenterrar una fuerza que no sabía que poseía. Había aprendido que los fracasos no son finales, sino puntos de inflexión, oportunidades disfrazadas para reevaluar, aprender y crecer. Cada vez que apartaba ese 20%, no solo estaba ahorrando dinero, estaba invirtiendo en su paz mental, en su futuro y en su propia valía. Comprendió que la libertad financiera no es un destino al que se llega y luego se olvida, sino un camino continuo, una práctica diaria de conciencia y disciplina. No se trataba de privarse de la alegría de la vida, sino de encontrar la alegría en las decisiones conscientes, en la creación de un futuro seguro, en la generosidad hacia los demás y hacia sí misma. El dinero no era la meta, sino el medio para alcanzar una vida con propósito, para tener el tiempo y los recursos para seguir sus pasiones y para contribuir al bienestar de su comunidad. La regla del 20% era un recordatorio constante de que ella era la arquitecta de su propio destino, que tenía el poder de moldear su realidad, no por casualidad, sino por intención y acción. No era una fórmula mágica que garantizara la riqueza, sino una guía, un principio que, aplicado con constancia, podía transformar la ansiedad en tranquilidad, la escasez en abundancia y la dependencia en libertad. Se levantó del banco con una sonrisa serena en el rostro. El reloj de la torre, majestuoso y puntual, marcaba la hora. Su vida, aunque diferente a la que había imaginado años atrás, era ahora una obra maestra de su propia creación. No había dejado que las circunstancias la definieran, sino que las había utilizado como escalones para alcanzar una versión más fuerte y sabia de sí misma. La historia de Roxana no era solo la de una mujer que aprendió a manejar su dinero, sino la de una mujer que se encontró a sí misma en el proceso, que descubrió la verdadera esencia de la libertad. La protagonista es una mujer de piel clara de unos 35 años. Así, la vida nos enseña que las mayores lecciones a menudo se esconden en los momentos de mayor adversidad, que la disciplina, esa palabra que a veces suena tan restrictiva, es en realidad la llave que abre las puertas a una libertad inimaginable. La regla del 20% no es solo una estrategia para tus finanzas. Es una filosofía de vida, un compromiso contigo mismo, una promesa de que, sin importar las tormentas que enfrentes, siempre tendrás la capacidad de construir tu propio refugio, de sembrar las semillas de tu futuro y de cosechar la libertad que te mereces. Es un recordatorio de que tu mayor activo no es cuánto ganas, sino la sabiduría y la voluntad con la que administras cada centavo, forjando día a día el camino hacia tu propia y plena libertad.